¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar y por conectarse al que yo creo que es el primer evento, esto de las nuevas tecnologías tiene sus ventajas, que comienza con puntualidad en la historia. Les quiero agradecer que se hayan conectado, les queremos agradecer que acudan a esto, a lo que vamos a presentar hoy, este primer observatorio de tendencias en RSC, en responsabilidad social corporativa, sostenibilidad en Iberoamérica. Les voy a hacer yo de maestro de ceremonias. Mi nombre es Javier Ruiz, yo soy periodista aquí en España, pero van a escuchar ustedes a quienes les voy a presentar ya y van a ser escuchados ustedes por quienes les voy a presentar ya, porque lo primero que les quiero decir es: tienen ustedes en el fondo de su pantalla un botón que les permite preguntar, que les permite enviar preguntas a tanto los ponentes como la mesa redonda que van a desfilar a lo largo de la mañana. Pueden ustedes hacer uso de ese botón para preguntar lo que quieran, cuando quieran. Esto va a durar aproximadamente 1 hora y media. Les cuento cómo vamos a hacer la estructura de esto. Digo, esto va a durar 1 hora y media, como las buenas películas, no lo vamos a alargar más. Y les voy a presentar a quienes hoy hablarán y escucharán ustedes. Primero, José Luis Fernández. Él es el director general de EAE Business School. Va a estar con nosotros Nuria Vilanova, la presidenta de CEAPI. Va a estar con nosotros Clara Arpa, la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas aquí en España, y vamos a escuchar las conclusiones de este estudio. Las va a detallar Pilar Yacer, la directora de investigación, la Head of Research de EAE Business School. Vamos a hablar en ese estudio de cooperación o competencia en esta materia. Vamos a hablar de desarrollo sostenible, de oportunidades de negocio en RSC, porque esto no es solo una obligación, se ha convertido también en una oportunidad de negocio para las empresas. Así que vamos a escuchar todo esto y vamos a cerrar el encuentro con una mesa redonda en la que van ustedes a poder, insisto, escuchar y preguntar a 3 empresas, 3 casos de éxito que son los que nos acompañan hoy: Mapfre, Fluidra y Cafés Nouvel, a Carla Coloma, a Clara Bazán y a Dolors Nouvel, que ven ustedes ya en pantalla. Les quiero dar a todos ellos las gracias, les quiero dar a ustedes de nuevo las gracias por conectarse y le quiero dar la palabra en primer lugar a José Luis Fernández. Él es el director general de EAE Business School. Él es la primera intervención. Lo único malo de todo esto es que el maestro de ceremonias no está con el cronómetro mirando, pero van a escuchar ustedes intervenciones más o menos tasadas para que no nos vayamos de la 1 hora y media prometida. José Luis, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Javier. Hola, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación de este observatorio que pretende recoger la visión que tienen las empresas en el actual contexto de crisis por las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19. Y sobre todo, cómo la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa son 2 de las principales palancas de cambio en la sociedad. En EAE Business School, como escuela de negocios y como proyecto educativo de formación superior, cada año pasan por nuestras aulas más de 4.000 alumnos de los diferentes programas de grados, másters o posgrados. Y es nuestro propósito poder inculcar en ellos el cambio positivo, constante y sostenible y hacerlo de manera que a través de la formación, el conocimiento y la investigación al final consigan ser esos futuros profesionales que van a transformar las empresas, impulsando el desarrollo sostenible como uno de los vectores de transformación social y económica. Es por ello que junto con CEAPI hemos desarrollado de manera conjunta este primer observatorio sobre tendencias de sostenibilidad y RSC en Iberoamérica que ahora os presentamos. En este sentido, estamos muy satisfechos y orgullosos por haber contado en este informe con un alto grado de representatividad empresarial, por la diversidad geográfica de las compañías que han participado en él, por los diferentes sectores de actividad que también han representado en este estudio y por el peso específico de muchas de estas compañías que tienen por su volumen de negocio y el impacto en el Producto Interior Bruto en algunos países de estas regiones. Aprovecho, por tanto, esta oportunidad para agradecer a todos los que han participado, en especial a CEAPI, con los que hemos trabajado codo con codo para el desarrollo de este estudio, así como las empresas que se han sumado y que han dedicado su tiempo para que este observatorio cumpla con la rigurosidad que se merece. No me extiendo más y espero que esta jornada sea provechosa para todos los que nos acompañáis. Como decía Javier, está todo muy tasado. Gracias por ayudarnos y acompañarnos en este camino tan importante hacia el refuerzo de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa,
contribuyendo así a una sociedad que no solo se conforma con avanzar, sino que necesitamos que sea mucho mejor. Gracias por todo y estamos abiertos a este interesante estudio. Gracias, José Luis. A Nuria la conocen ustedes, a CEAPI lo conocen ustedes, es el Consejo Empresarial de la Alianza por Iberoamérica. Es una asociación formada por 140 empresarios, presidentes, líderes, cuya misión es precisamente poner en valor esto, el empresariado, el impacto en la sociedad. Así que, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a el EAE. Ha sido un placer trabajar juntos en un tema que para nosotros es absolutamente prioritario, que es estudiar el papel de las empresas en general en Iberoamérica, en la sociedad, pero muy especialmente en este momento de la historia, ¿no? Precisamente creemos que las empresas tienen que ser un factor de éxito ante el gran reto de estos países en América Latina denominados de renta media, los que no son ni muy pobres, ni desde luego muy ricos, ¿no? Donde hay una gran ausencia de asistencia social en el Estado, donde la economía informal alcanza ratios a veces superiores al 50%. Nosotros siempre decimos, no se puede ayudar a empresas que no existen ni a empleados que no existen, y donde se prevé que el enero del 2021 va a amanecer con 45 millones de nuevos pobres en este país, ¿no? El estudio nos revela, como ya lo anticipó también el paper que hicimos con los 50 mayores empresarios de la región sobre cuál había sido la respuesta empresarial ante el COVID, que las empresas pueden ser parte de la asociación. La responsabilidad corporativa y la sostenibilidad en la hoja de ruta de las compañías. Seguiremos ahondando este tema, espero que con la participación de los que hoy nos acompañan como ponentes y de todos ustedes en nuestro congreso 23, 24 y 25 de marzo, que este año se dedicará a hablar de la transformación social competitiva de la mano de los mayores empresarios de la región. Es decir, no se trata de ayudar además de trabajar, sino convertir nuestro día a día, las decisiones que tomamos sobre qué producimos, las relaciones y el vínculo con nuestro equipo, con nuestro entorno, cómo producimos el medio ambiente, nuestra propia razón de ser, convertirlo competitivamente con otras compañías en un motor continuo de mejora y de cambio para la sociedad. Ese es el reto en el que está el CEAPI, ser un think tank para ayudar a poner el foco, a la vez que trabajamos en unir de persona a los mayores empresarios de la región, teniendo en cuenta los retos de la responsabilidad corporativa, de la sostenibilidad de las mujeres, tema importante también en Iberoamérica, porque han sufrido de manera excepcional la pandemia, y de los jóvenes, porque necesitamos contar con ellos para hacer frente a esta situación. Necesitamos su visión, sus esfuerzos y sus ideas para trabajar en el futuro. Por lo tanto, les invito a que conozcamos las conclusiones del estudio, porque son inspiradoras, y les avanzo
que tenemos las empresas que hoy nos acompañan y otras que aparecen en el estudio que están haciendo un trabajo excepcional, que sin duda pueden ser inspiradoras y nos están señalando un camino. Las empresas pueden tener un propósito que incluya la transformación de la sociedad, lo están haciendo y saben cómo hacerlo. Así que les damos paso cuanto antes a que nos cuenten esas realidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nuria. Digo que esto de las nuevas tecnologías nos va a funcionar de verdad. Es la primera vez que estáis todos cuadrando tiempos. Esto es extraordinario. Dejadme que, antes de que escuchemos las conclusiones de ese estudio, efectivamente, porque hay mucho que leer y mucho que analizar, le dé la palabra y la bienvenida también a Clara Arpa. Ella es la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas aquí en España. Clara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a la presentación del informe y muchísimas gracias a EAE Business School y a CEAPI, ¿no? por incentivar este tipo de estudios que tanta falta hacen. Brevemente me gustaría resaltar 4 puntos de los que habla el estudio y uno de ellos, sobre todo el primero, me ha sorprendido gratamente. En el que dice que el 83% de las empresas ya se están fijando, ¿no?, en la forma en que se generan los ingresos. Lo de la sostenibilidad realmente va de no qué haces con los ingresos que has generado o con los beneficios que has ganado, sino cómo realmente generas tus ingresos y obtienes tus beneficios. Tiene que ser de una forma responsable. Ya hace mucho tiempo que las empresas realmente se mueven de una forma muy responsable, pero ahora tenemos que hablar de sostenible. Sostenible en los 3 aspectos. En el aspecto de económico, lógicamente, las empresas tienen que ser productivas, tienen que ser, en ese sentido, las que generan la riqueza y la economía, pero a su vez tienen que tener un balance social. Las empresas han de luchar en contra de la desigualdad y un balance medioambiental. De hecho, cada vez somos más habitantes en este planeta y solo tenemos uno. Entonces, está muy bien que ya el informe detalle que la sostenibilidad es la forma en que realmente generamos la economía, ¿no? En cómo hacemos que ese motor económico que son las empresas trabajen. Y luego, por otro lado, sustituye, que también viene en la primera parte del informe, esta idea de cómo realmente se generan los ingresos, sustituye, para contribuir a la sociedad, sustituye al antiguo paradigma de que las empresas deben de devolver algo a la sociedad. Realmente las empresas generamos mucho, porque generamos el empleo, la mayoría de las empresas son pequeñas y generamos la empleabilidad y la inclusión. Además, intentamos de alguna forma llegar a todos los sectores, llegamos a todos los sitios, por remotos que sean, e intentamos de alguna forma dar formación. Y esto es un aspecto que es clave, ¿no? Tener realmente a la empresa como el motor y la palanca de la sostenibilidad. Este primer punto me ha gustado mucho porque tenemos ya que empezar a huir de que las empresas tienen que devolver algo como si hubiéramos hecho algo mal, cuando realmente no es así, ¿no? Los procesos del diálogo en el informe vienen en el punto 4.3, que realmente los empleados son el stakeholder clave, ¿no? Y es verdad. Yo creo que durante el COVID, todavía estamos en él, no podemos hablar todavía del post, pero en estos meses lo que nos hemos dado cuenta es que a los empleados los hemos puesto en el centro. Hemos procurado toda la seguridad que podíamos darles, tanto sanitaria, ¿no?, en el ejercicio de su trabajo, de su labor diaria, como por otro lado de económica. Preservarlos económicamente. Hemos intentado preservar también las empresas, ¿no? Y realmente es el corazón de la empresa es su plantilla, ¿no?, los que la conforman.
Otro punto que dice el informe que es relevante para mí, en el punto 6.1, que no es necesario un mayor marco regulatorio, que el 50% de las empresas plantean eso. Yo también lo creo. Quizás más que más marcos regulatorios necesitaríamos, sobre todo en temas de seguridad laboral, derechos laborales y derechos humanos, necesitaríamos que realmente las empresas estuvieran de alguna forma cumpliendo la normativa. O sea, no necesitamos muchas veces más normativa, sino que esa normativa se cumpla. Y como ha dicho Nuria, todo aquello que no existe no se puede proteger. Necesitamos que realmente la economía informal decrezca, necesitamos también que todo el empleo informal decrezca para dar esa seguridad que se necesita, ¿no? Y además, bueno, pues establecer los cauces dentro de la sociedad y de la productividad económica que realmente genera que haya una buena situación de las empresas con respecto a la legalidad. Necesitamos también que se haga un mayor esfuerzo en el hecho de no regular más, quizá, sino cumplir las normas que ya hay. Y por último, el punto 7.1, cambio climático, bueno, es fundamental, es la urgencia. En el Pacto Mundial, nuestro secretario general, Antonio Gutiérrez, siempre nos insiste en que hay que correr, tenemos una urgencia con eso. Entonces ahí las empresas durante los próximos años hemos de echar el resto. Por lo demás, la verdad es que es un fantástico trabajo el que se ha hecho y bueno, y felicito tanto a Ed como a CEAPI por el trabajo que han hecho. Y muchas gracias y espero que el resto del debate sea muy interesante con esas 3 pedazos de empresas que hay con sus casos de éxito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Clara, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, hemos hecho el tráiler suficiente y el suspense suficiente como para escuchar conclusiones. Lo que acaban de oír es literalmente lo que vamos a presentarles, porque no hay solamente cuestiones de espíritu general, hay también concreciones y datos de modelo de negocio y oportunidad de negocio. Así que, insisto, suficiente suspense. Pilar Yacer, Head of Research en EAE Business School. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con todos vosotros. Clara casi me ha hecho un spoiler perfecto de las conclusiones, ha puesto el foco en lo que serán las conclusiones que os voy a narrar, pero dejadme poner en contexto este informe, este observatorio. En EAE creamos el Centro de Futuro del Trabajo para ligarlo con uno de ese que para nosotros es básico, que es la educación de calidad. La educación desde nuestra institución tiene la base para crear una sociedad que sea sostenible. De hecho, en este Centro sobre el Futuro del Trabajo es un punto de unión y de transferencia de conocimiento entre diferentes instituciones, entre empresas, entre todas las entidades. ¿Para qué? Para una de las principales conclusiones que sale en este primer estudio, que es generar valor, pero no solamente a corto plazo, sino de forma sostenible. Fijaros que a mí me gusta mucho para hablar de sostenibilidad. Nosotros incluso hemos desarrollado en la escuela el concepto de empleabilidad sostenible, porque la empleabilidad que generamos a través de la educación no nos tiene que servir solamente a corto plazo, sino nos tiene que servir a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Y fijaros, para hablar de sostenibilidad, antes de introducir las conclusiones del estudio, me gusta mucho utilizar una metáfora futbolística. Hablábamos antes, el concepto de RSC ha evolucionado mucho y aunque a lo mejor no nos demos cuenta, el concepto de sostenibilidad tiene ya 33 años. ¿Qué diferencias hay entre el concepto de RSC con el de sostenibilidad? Pues si pensamos en el fútbol, los buenos jugadores de fútbol,
Hay jugadores que persiguen la pelota y muchas de las acciones de responsabilidad social corporativa en las empresas se han dirigido a perseguir la pelota, a devolver a la sociedad, como decía Clara, como si tuvieran que devolver algo. El concepto de sostenibilidad es el concepto de los grandes jugadores de fútbol, aquellos que saben dónde va a estar la pelota. Y esto implica no solamente pensar en un corto plazo, sino en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y esto es dificilísimo. Fijaros que viene una nueva generación que es fantástica. Como ha dicho José Luis, para mí es un orgullo contar y estar de cerca con todos los alumnos, porque los millennials, de los que este último año parece que han desaparecido del discurso, los millennials suponen ya el 31% de la población a nivel mundial. Y todos sabemos que los millennials es un talento que pide sostenibilidad a las empresas, que exige a las empresas una acción responsable. Antes de pasar a las conclusiones del estudio, creo importante destacar que empresas como Tesla, nacida solamente hace 10 años, alcanza ya un valor de mercado superior al de Toyota y Volkswagen, empresas tradicionales. Una acción de Netflix tiene un valor de un 25% más que la mayor empresa de energía del mundo, ExxonMobil. Y por último, Amazon, que si tuviéramos que definir, si yo ahora mismo preguntara a qué sector de los tradicionales que tenemos encorsetados a nuestras empresas, a qué sector se dedica Amazon, seguramente muchos de vosotros o de nosotros no sabríamos responder exactamente a qué sector se dedica. Pues Amazon se ha convertido en la mayor empresa compradora de energía renovable, de un nuevo tipo de energía. El mundo ya había cambiado antes de COVID-19. El mundo había cambiado a nivel tecnológico, el mundo había cambiado en otros muchos aspectos y lo que nos ha hecho ver esta pandemia es que ya había cambiado y que las empresas no nos podemos permitir no reaccionar a esa demanda de sostenibilidad que es necesaria. Y lo que refleja este observatorio es esa evolución de todas las empresas, de ese concepto de responsabilidad social corporativa en el que estaba mucho más centrado en acciones sociales, en acciones relacionadas con la filantropía, en un concepto de sostenibilidad. Y el concepto de sostenibilidad implica mirar en el medio y en el largo plazo, no solamente en el corto. A continuación voy a destacar algunas de las conclusiones que me han parecido más relevantes en el estudio. Y la primera y quizás más relevante es el cambio que hay de concepción de responsabilidad social corporativa. No solamente cómo dar algo a la sociedad, sino cómo crear valor compartido. Y vamos a fijarnos sobre todo en crear valor. ¿Qué significa crear valor? Crear valor no es dar algo a corto plazo, sino es generar todos esos entornos de bienestar, todos esos entornos que generen riqueza a toda la sociedad. Este cambio de mentalidad les permite no solamente un fin social, sino va a permitir generar mayores ingresos, va a permitir minimizar esos impactos negativos del negocio y maximizar la cuenta de resultados, con lo cual estamos hablando de algo que impacta directamente en el negocio. Y quiero centrarme en lo de generar valor compartido, porque el compartido, la colaboración es una de las palabras que destaca a lo largo de todo el informe. Para generar valor en las empresas, otro de los resultados llamativos que ha salido es que no necesitamos tan solo un departamento. Hay muchas empresas que tienen un departamento en concreto. Necesitamos a todos los stakeholders, pero sobre todo a los empleados. Como decía Clara, este informe destaca que los empleados es uno de los puntos más relevantes, uno de los enfoques más relevantes para imprimir
en toda la empresa, en todas las empresas, la estrategia de responsabilidad social corporativa. Destacar que un 84% de las empresas han desarrollado un plan transversal para todos los departamentos. Insisto, la sostenibilidad y la RSC no es solamente labor de un departamento, tiene que ser un plan transversal que afecte a todos y cada uno de los empleados. Destaco la parte de colaboración y marco común en el sentido que la RSC, la visión de la RSC para las empresas, para lograr esa generación de valor, se entiende como algo compartido. Y hay un dato que me ha parecido absolutamente revelador, que es un 95% de las empresas estarían dispuestas a colaborar con otras para generar ese valor. Claro, esto era algo impensable. ¿Cómo íbamos a colaborar con empresas de nuestra competencia? ¿O cómo íbamos a colaborar con otras empresas? Pues ahora la única forma de lograr esa generación de valor, esa RSC, se entiende en un marco de colaboración. Y esto es la típica conclusión de un informe que me hace pensar que estamos en un mundo con un horizonte mucho más sostenible. Otra de las conclusiones que destaca el informe, que es también igualmente relevante, es que tras el periodo tras el impacto de la pandemia, un 76% de las encuestas considera que la estrategia en sostenibilidad es clave en su estrategia de negocios post-COVID o es clave como ventaja competitiva. Las empresas empiezan a entender que invertir en sostenibilidad es generar ingresos no solamente a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Pensemos solamente en un momento en el dato que hemos dado de los millennials. Las empresas que invierten y apuestan por la sostenibilidad son empresas no solamente que generan ingresos y negocios más sostenibles, sino son empresas que atraen el talento. Y esto es un aspecto importantísimo. El 75% de las empresas ven los temas relacionados con RSC que anticipan esos retos y desafíos del futuro. Porque hay un dato que también ha destacado Clara, pero es otra de las conclusiones del informe, que uno de los mayores problemas que ven las empresas ahora mismo relacionado con los ODS y con la Agenda 2030 es todo lo relacionado con el cambio climático. Y este aspecto es importantísimo porque quizás COVID-19 ha sido un cisne negro. Cisne negro son esos sucesos que aparecen de repente sin que ningún gurú lo haya predicho y se dice que COVID es considerado como un cisne negro. Las empresas, la sociedad, hemos tenido que responder ante un suceso imprevisible. Pero es que el cambio climático, como bien sabe Clara, sobre el cambio climático llevamos hablando muchísimo tiempo. Del cambio climático sí que tenemos informes. El que suba 1 o 2 metros el nivel del mar va a tener un impacto directo tanto en el empleo como en sectores como en la sociedad. Con lo cual, uno de los focos que destacan dentro de la estrategia de RSC y sostenibilidad, las empresas que han participado en este barómetro, es el cambio climático. Aquí quisimos introducir, porque era importantísimo y no se puede hablar ahora mismo de responsabilidad y sostenibilidad sin hablar de ODS y la Agenda 2030, les quisimos preguntar a las empresas de esos objetivos de desarrollo sostenible, cuáles eran los prioritarios o cuáles eran los que iban a dirigir su actuación. Y igualmente creo que es una de las conclusiones del estudio que causa más impacto. Un 68 dentro de los 17
objetivos de desarrollo sostenible, un 68% de las empresas cree que se debe focalizar al objetivo de trabajo digno y crecimiento económico. Un 57% de las empresas piensan que otro de los objetivos será la educación de calidad y también lo comentaba Nuria en su intervención, un 45% la igualdad de género. Hay objetivos como la salud y el bienestar que se han convertido en objetivos prioritarios por COVID, pero no nos olvidemos que toda nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa en las empresas y de sostenibilidad, los ODS y la Agenda 2030, lo que han hecho es marcar ese camino, marcar esa ruta. Nosotros como entidad educativa, las empresas que han participado en el estudio y todas las asociaciones tenemos unos objetivos claros en los que incorporar toda la estrategia de responsabilidad y de RSC. El último punto con el que me gustaría concluir las conclusiones es las empresas han destacado que para lograr su estrategia de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, el elemento o el aspecto, el enfoque que más necesitan dentro de una lista que les proporcionábamos es los empleados. Yo ahí, Clara, tengo alguna duda, siempre se pone el foco en los empleados. Me parece necesario, me parece condición necesaria y suficiente poner de una vez a los empleados en el centro de todos los stakeholders para conseguir impregnar todas las políticas y estrategias de RSC y sostenibilidad y vincularlas a los clientes, vincularlas a la sociedad y vincularlas a todos los agentes involucrados. Si no conseguimos que nuestros empleados dentro de las empresas tengan el firme compromiso por lo que llamábamos en el estudio, lo que han dicho las empresas, que era la responsabilidad social corporativa, que es generar ese valor compartido de forma sostenible. Si no logramos tener ese compromiso por parte de los empleados, nuestro propósito como empresa creo que no podremos decir que sea sostenible. Con lo cual, el mundo ya había cambiado antes de COVID-19. Lo que ha hecho este informe y los resultados que hemos obtenido y las conclusiones que hemos obtenido a través del Observatorio de RSC y Sostenibilidad es asegurar y confirmar que las empresas no solamente apuestan por la generación de beneficios, sino apuestan por la creación de un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Les quiero recordar dos cosas. La primera, me están diciendo que son más de 100 personas las que hay conectadas ya. Sepan ustedes que cada uno de ustedes tiene ese botón ahí abajo para plantear preguntas a quienes están escuchando y a la mesa que vamos a escuchar a partir de ahora. Así que si quieren utilizarlo, insisto, son bienvenidas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. No te dejo escapar, Pilar, sin preguntarte yo, porque ha habido 2 o 3 que has dejado sobre la mesa. Clara te hacía referencia antes. Yo te quiero preguntar. Estabas diciendo, hay una serie de cuestiones que aumentan beneficios. Lo cierto es que cuando alguien tiene que hacer ciertos sacrificios de buen comportamiento, una de las grandes preguntas que suele tener es ¿y esto cuánto me cuesta? ¿Cuánto dinero pierdo en fin, ciertas políticas de igualdad, en ciertas políticas de... Esta es una de las grandes preguntas que se hacen antes de aplicar esto. Te quiero preguntar 2 cosas. La primera, ¿se pierde o se gana dinero con esto? Y la segunda, ¿quién ha de impulsar todo esto? ¿Han de ser las empresas, los empresarios quienes nos están viendo o esto ha de ser el gobierno y la legislación? ¿Estos movimientos han de ser voluntarios o legislados? Pues la primera, y además has utilizado el lenguaje determina mucho lo que pensamos. ¿Qué tenemos que sacrificar?
no sacrificamos. Lo que hacemos es pensar en un bien común que lo tenemos que tener muy claro. Y vuelvo a la metáfora del fútbol. A lo mejor para meter un gol no tengo que meterlo yo, sino le tengo que dejar a un compañero que está en mejor posición. Pues las empresas igual. Hay veces que si pensamos en el corto plazo, vamos a tener que tener menos ingresos, probablemente. Pero a medio y largo plazo, lo que ha confirmado el estudio es que se generan muchísimos más ingresos, aunque la apuesta inicial o el pensamiento inicial sea voy a perder dinero o si invierto en determinada acción. Entonces, es el concepto de pensar a largo plazo y de pensar en forma sostenible. Y además lo uno con otra de las cosas que ha salido en el informe que es fundamental, que es la de generar valor compartido. Tengo que colaborar con los demás. Bueno, el objetivo de desarrollo sostenible, el 17, el de generar alianzas, va a ser clave porque no voy a poder conseguir los resultados yo solo. Necesito a toda la sociedad, necesito a los que considero mis competidores, que seguramente ya no lo sean, para impulsar esas medidas. Y luego, ¿quién debemos estar involucrados para cumplir esto? Pues yo, que llevo haciendo desde hace 2 años mucha causa por los objetivos ODS, creo que todos y cada uno de nosotros, en la sociedad, en la empresa, desde luego un empleado que tenga el vínculo dentro de una empresa, la empresa tiene la obligación de involucrar, de formar a esos empleados en esas políticas de sostenibilidad. Pero esto no va solamente de políticas, esto va de unos principios que deben regir nuestra acción, una responsabilidad individual pensando que además no solamente esto a corto plazo vamos a ganar o a perder, sino que es el bien común para todos. El que ahora mismo se encuentre una vacuna de forma rápida, el que por los temas de cambio climático no suba el nivel del mar más, es algo que nos va a beneficiar a todos a largo plazo. Decías antes, esto no ha cambiado, el COVID no ha cambiado, el COVID ha acelerado. Lo que antes era más menos necesario, ahora es más menos urgente. Clarísimamente, COVID, sobre todo en los temas relacionados con la tecnología, tú hablabas de nuevas tecnologías. Fíjate que ya no se tendría que hablar ni siquiera de la tecnología como palanca de cambio. La tecnología ahora mismo es como nuestros dedos. De hecho, la parte de digitalización es como nuestros dedos. O sea, lo necesitamos y lo que ha cambiado COVID es nuestra forma de ser y estar en el mundo, nuestros hábitos de consumo. Pero claro, los hábitos de consumo han determinado que en muchos modelos de negocio hay un dato que es asombroso. Un 31% de nuestro tejido empresarial en España y en muchos países de Latinoamérica igualmente está conformado por pymes. A finales de 2019, en las pymes hicieron un estudio en España y solamente un 31% de las pymes tenía página web. A mí me encanta, y perdóname a lo mejor, pero el impacto que ha tenido la llegada de este virus ha sido la aceleración. Ahora mismo una pyme que no tenga página web para ofrecer sus servicios, para vender, ahora mismo una empresa que no tenga la parte de flexibilidad, que no tenga la parte de cómo trabajar de forma remota, es una empresa que no es viable ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Entonces, ha acelerado todos esos procesos de transformación. Y además, como toda aceleración y como todos los cambios, no va a volver para atrás, sino que va a ser algo que va a tener un crecimiento de forma exponencial. Pilar, tengo una última pregunta, esta no es mía, es de Javier Soriano Rouco, freelance, y dice, ¿crees que la pequeña empresa tiene recursos, puede permitirse, tiene recursos para todos estos fines? Bueno, Javier es amigo, gracias. La pequeña empresa, claro que tiene recursos y además, pero sobre todo lo que tiene que tener es visión y estrategia de los líderes, que no hemos hablado de los líderes, pero realmente los líderes son los que tienen que impulsar todo esto. Ahora mismo la tecnología ha democratizado el acceso a muchas herramientas, crear una página web, crear un canal de e-commerce para vender. Lo fundamental es tener una página web o un canal de e-commerce o lo fundamental es
saber cuál es tu propuesta de valor y qué vas a ofrecer al mercado, y no nos olvidemos de esa parte de sostenibilidad. Con lo cual, no me valen las excusas. La digitalización, COVID ha acelerado todos los procesos de digitalización, el mundo ya era digital y no nos habíamos dado cuenta, con lo cual tendremos que impulsar esas pymes, esas pequeñas pymes o esos pequeños negocios para que se genere ese valor compartido y para que se genere esa riqueza en la sociedad, porque lo decía antes Clara, son las empresas y muchas de las empresas son las que generan esa riqueza en la sociedad para evitar las desigualdades. Pues Pilar Yacer, Head of Research de EAE Business School, muchísimas gracias. Digo lo mismo que de José Luis y Nuria, quedáis los tres en libertad condicional, porque van a empezar a llegar las preguntas. Les recuerdo a ustedes que hay formulario de preguntas y que cualquiera de los ponentes les puede contestar. A Clara, que la verán justo debajo de mí, la hemos congelado aquí porque ha tenido que excusarse, pero el resto de ponentes siguen con nosotros. Les quiero presentar a los que digo son los tres casos de éxito, las tres empresas que nos acompañan hoy. Nos acompaña Clara Bazán de Mapfre, nos acompaña Carla Coloma de Fluidra y nos acompaña Dolors Novell de Cafés Novell. Les voy a pedir a las tres que presenten ellas, en lugar de que lo haga yo, su empresa, su política, y después hablamos de qué ha cambiado el COVID, qué ha habido antes, qué hay después. Clara Bazán, Mapfre, te doy la palabra primero. Pues muchas gracias, Javier, y gracias a CEAPI por la oportunidad y por supuesto a EAE Business School, ¿no? por haber organizado esta iniciativa. Rápidamente, bueno, pues ¿a qué nos dedicamos? Pues Mapfre es una aseguradora global presente en los 5 países, en los 5 continentes, perdón, en más de 40 países, en el que trabajamos pues más de 34.000 empleados de 80 nacionalidades. Si nos dices a qué nos dedicamos, pues en el entorno asegurador nos dedicamos a proteger a las personas, a sus familias, sus patrimonios, sus ahorros, a ayudar a las empresas, a las pymes y los autónomos a desarrollar su actividad. Y a dar soluciones cuando el cliente lo necesita, ¿no? O sea, básicamente yo creo que el sector en el que estamos y Mapfre es un motor de desarrollo económico y nos gusta decir de cohesión social. Se citaba antes, no sé si lo decía Pilar o bueno, que estábamos hablando de transformación social. Yo creo que mi empresa es un agente de transformación, ¿no? De transformación social, por supuesto. ¿En qué estamos trabajando por ser sostenibles, ¿no? Porque yo sí creo que Mapfre es una empresa sostenible y además es que lo llevamos siendo desde siempre, ¿no? Por el sector además en el que trabajamos, ese sector que es solidario y que está siempre detrás de nuestros clientes, detrás de la sociedad protegiendo, ¿no? Bueno, nosotros desde contamos con un plan de sostenibilidad corporativo. El último plan es de 2019-2021. En ese plan ya poníamos el foco en temas que son claves como el cambio climático y la economía circular, también en la dimensión social, porque nosotros, como se está comentando, trabajamos la sostenibilidad de una manera integrada. La sostenibilidad económica es prioritaria, por supuesto, somos una entidad solvente que generamos beneficios y también trabajamos de una manera integrada la sostenibilidad social, ambiental y la gobernanza, ¿no? Bueno, pues en el eje social del plan trabajamos temas de inclusión, trabajamos temas de inclusión y talento, de temas de mujeres, temas de personas con capacidades diferentes, pero también un tema que creo que es muy relevante, trabajamos los nuevos modelos de trabajo con la transformación digital, en la digitalización, ¿no? Eso que ahora, como estáis comentando, pues es prioritario o ha demostrado ser una palanca esencial para seguir la actividad, ¿no? durante estos momentos tan complejos. Y trabajamos también un tema que es súper importante, que es la economía del envejecimiento, y también estamos trabajando en los temas de educación financiera aseguradora. Y en la parte también, en la parte más de gobernanza,
nosotros asumimos un compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas desde que se aprobó en 2015. Para nosotros la Agenda 2030 es una hoja de ruta que nos permite formar parte, yo creo que de la mayor estrategia que hay ahora mismo para el desarrollo sostenible a nivel mundial. Y nos permite también poner el foco en aspectos que son muy relevantes. Todo este trabajo que venimos haciendo y que lo venimos haciendo desde hace tiempo, yo creo que lo que nos ha ido permitiendo a una empresa como Mapfre trabajar la sostenibilidad es este concepto que ahora se llama de resiliencia, pues ser más resilientes ante momentos complejos y tener una gran capacidad de reacción para, yo creo que estar a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que nos ha permitido también demostrar esta pandemia, que Mapfre responde y Mapfre está a la altura de la sociedad, de lo que requiere la sociedad. En un momento tan complicado, nosotros evidentemente hemos estado cerca de todos nuestros grupos de interés, empezando por lo que estamos hablando, ¿no? Por el tema de los empleados. Nosotros hemos llegado a estar más del 90% de la plantilla trabajando en remoto para dar servicio a nuestros clientes, porque uno de los aspectos que también a nosotros nos ha caracterizado como empresa de seguros es que hemos sido declarados durante el estado de alarma actividad esencial y, por tanto, desde el minuto 1 teníamos que estar dando servicio a nuestros clientes, ¿no? Entonces, todos los temas de seguridad y salud para los clientes, de poder a los empleados, de poder facilitarnos las herramientas para poder dar el servicio han sido esenciales. Pero además durante toda la pandemia hemos tenido una comunicación constante con los equipos, con la dirección, absolutamente desde arriba, desde el primer líder, desde nuestro presidente hacia abajo. Por otra parte, Clara, te voy a pedir enseguida que hablemos exactamente de eso, de cómo se ha cambiado el antes y el después. No, está perfecto. Déjame simplemente escuchar cuál es área de trabajo, presentación de compañía de Carla Coloma, de Doulos Nouvelle, y te atraco con esto, porque me interesa muchísimo y yo creo que todos queremos saber exactamente cómo se ha cambiado el esquema de trabajo, el funcionamiento, el modelo de negocio, todo este, en fin, COVID que nos ha atropellado. Carla Coloma, Fluidra, te escuchamos. Gracias, Javier. Bueno, buenos días. Para los que no conozcáis directamente a Fluidra, Fluidra es un conglomerado de empresas del sector de la piscina. Quizá os es más familiar marcas como Zodiac, Cepex o Polaris, entre las muchas que componen nuestra cartera de productos. Al final, Fluidra es una empresa manufacturera, ¿no? Y de distribución de todos los productos asociados a piscina. Podríamos decir que somos una de las empresas a día de hoy más grandes del mundo. Contamos con más de 5.500 empleados a día de hoy distribuidos en más de 45 países en el mundo. Y la verdad que una de las principales, ¿no?, disrupciones que hemos tenido causadas por esta pandemia ha sido que, bueno, dentro de toda esta situación, pues nos hemos encontrado cómo nos ha beneficiado en alguna manera toda esta situación, ¿no? El tema de estar confinado, de estar más en casa a nivel de piscinas residenciales, pues, por ejemplo, en nuestro caso ha sido un boom, ¿no? Realmente ha sido algo que en ese sentido nos ha beneficiado un montón. Y la verdad que ha sido bastante complejo, ¿no? Pues por todo esto que comentamos, de cómo asegurar esa salud y la seguridad de nuestros empleados, que ha sido evidentemente, siempre lo había sido, pero ahora con muchísimo más motivo, esa pata principal, ¿no?, de una buena gestión de una empresa, asegurar siempre esa salud de esos empleados. Cómo poder unir a ese aumento de la demanda exponencial que hemos tenido durante estos meses, ¿no? Cómo combinar esa producción, que nosotros tenemos producción propia, pero también tenemos subcontratación y outsourcing, ¿no? Entonces, cómo combinar esa seguridad en todo ese proceso de producción y gestión de cadena de suministro con ese aumento de la demanda. Ha sido bastante complejo, pero hemos de decir que la verdad que lo hemos solventado muy bien, no hemos tenido ningún tipo de incidente dentro de la casa. A pesar de que la salud y la seguridad siempre ha sido un pilar fundamental, no estaba definido como uno de los riesgos, ¿no? Seguramente muy pocas empresas pueden decir que tenían identificado el riesgo de pandemia como uno de los principales riesgos. ¿Te hemos cortado? Yo creo que te hemos perdido ahí. Es que hemos introducido un nuevo mecanismo de control.
Ahora, no. Ya. Digo, quien se enrolla mucho lo cortamos directamente. Te escuchábamos, discúlpanos, Carla. Sí, perdonad, se me ha cortado. Te hemos Bueno, perdido, nada. decías, estabais estableciendo nuevos mecanismos de control. Sí, bueno, simplemente son el tema que comentábamos, ¿no? De asegurar estos mecanismos de control, ¿vale? Para que fueran absolutamente eficaces y en línea un poco con la estrategia. No me quiero enrollar mucho, solo comentaros también que en Fluidra estamos justo embarcados en nuestro segundo plan estratégico de sostenibilidad, que está alineado con el plan estratégico de la compañía, cubre el periodo de 2020-2026, o sea, estamos justo en este primer año. Y sí que es verdad que nosotros internamente, al ser una empresa cotizada, ¿no? Pues hacemos también mucho énfasis en la parte ambiental, social y también en la parte de gobernanza, ¿no? Para nosotros la parte de la gobernanza es un elemento fundamental para asegurar de que todas las políticas, todos los procesos y de que todas las áreas tienen pues la formación y las herramientas necesarias para poder desarrollar toda esa estrategia y, como bien ha comentado Pilar, ¿no? De cómo hacer que todo esto llegue a todos los empleados de la casa, ¿no? Porque al final la empresa define, pero los empleados ejecutan, ¿no? Entonces, si en el momento que no lo tienes alineado, pues seguramente pues, no puedes llegar donde quieres llegar cuando quieres llegar, ¿no? Entonces, para nosotros es un pilar imprescindible. Quiero escuchar a Dolors Novell. Yo digo que Cafés Novell no hace café, ella no lo sabe, pero básicamente se dedica a salvar vidas todas las mañanas. Así que lo primero es darte las gracias, Dolors, y lo segundo es escucharte. Vosotros, digo, además de salvar vidas, línea de negocio, presentación de compañía. Sí. Bueno, a ver, Cafés Novell, antes que nada, es una empresa mucho más pequeña que la de mis compañeras, ¿eh? Nosotros multinacionales aún no estamos, aunque la verdad es que ya tenemos un departamento de internacional que empieza a crecer y es muy aspiracional ver las compañeras que tengo y dónde podemos llegar. Cafés Novell es una empresa familiar que lleva 60 años importando café verde, tostando el café verde, preparando nuevos blends y vendiendo el café. Vendiendo el café en un primer momento en hostelería, y allí ya hicimos una innovación en el mercado de la hostelería, y era siempre preguntarnos que por qué una cafetería nos tendría que comprar nuestro café, y ya fue el primer cambio que hicimos en la empresa. Y dices, bueno, una cafetería nos tendría que comprar nuestro café no porque sea más bueno, que esto ya lo damos por hecho, esto ya es una cosa que ya es un más, sino porque además le damos valor. Le damos un valor que le vamos a ayudar a través de una serie de medidas, entre las cuales está también el tema de la sostenibilidad, a que esta cafetería, que no tiene nada que ver con nosotras, pueda vender más. Pero bueno, aparte Cafés Novell, solo para empezar así una mínima introducción, también tenemos una división ya de oficinas, tenemos también una división de vending y en los últimos años hemos entrado en el mercado de retail, que no estábamos hasta ahora. Y nada, muy contentos. En cuanto al tema de sostenibilidad, nosotros siempre hemos estado muy enfocados al producto. Es decir, qué podíamos hacer nosotros para que nuestro producto fuera más responsable. Al principio era a través de cafés orgánicos, cafés responsables, cafés certificados. Últimamente ya es también muy en packagings, ¿no? De dejar la mínima huella de nuestros productos. Yo creo que esta sería la introducción a la empresa. Os voy a plantear, tenemos 20 minutos, al menos 2 preguntas más, las que ya están llegándonos. Sigo recordándoles, pueden mandar preguntas a través del botón que tienen en pantalla. Digo, os voy a preguntar lo primero 2 cosas, y es lo que estabais ya adelantando las 3, y es qué os ha cambiado en cuestiones de comportamiento y responsabilidad social corporativa, en cuestiones de funcionamiento, en cuestiones de modelo de negocio. ¿Qué os ha cambiado el COVID? ¿Cómo ha cambiado, en fin, vuestra actuación, vuestra concepción de todo lo que gira en torno a vuestras compañías? Doy la palabra a quien queráis. Yo, si quieres, empiezo yo. O sea, yo creo que la percepción de la sostenibilidad tras la pandemia, yo diría que, yo que estoy muy enfocada al consumo, yo diría que
antes de la pandemia ya había dos vectores que movían mucho el consumo, digamos, de modernidad, pero que además eran clarísimamente lo que movían el consumo. Uno era el cuidarse a uno mismo, es el self-care. Este es un vector que últimamente yo creo que todas las empresas tenemos que tener en cuenta. Y el segundo era la sostenibilidad. Es decir, que cualquier producto, lo primero es que tiene que ser bueno para mí y además tiene que ser bueno para el planeta. Entonces, yo creo que ya nos hemos encontrado durante la pandemia que este vector del self-care aún se ha incrementado más. O sea, las personas nos hemos encontrado con las personas estamos muy preocupadas por qué tipo de alimentación nos ponemos dentro del cuerpo, que esta alimentación sea buena para nosotros, qué tipo de cremas, cómo nos cuidamos la piel, cómo nos cuidamos la cabeza, cómo hacemos meditación, gimnasia o deporte, digamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y esto yo creo que durante la pandemia ha sido un vector clarísimo que ha aumentado muchísimo. Y luego está el tema de la sostenibilidad, que en un primer momento a mí la percepción que yo tenía era, en cuanto a productos, que estábamos yendo un poquito atrás, porque, por ejemplo, nosotros estamos luchando siempre con los productos de un solo uso y este año tenían que desaparecer muchos productos de un solo uso y la pandemia nos ha llevado al contrario, ¿no? Y además a ir rápido a buscar mascarillas que da igual cómo se reciclaran, de qué estaban hechas, solo, a ver, todo teníamos que ir muy rápido buscando todos estos productos. Todo y así, yo creo que la sostenibilidad es un tema que ya no tiene vuelta atrás y solo tiene crecimiento. O sea, nosotros lo vemos así. No puedes entender una empresa que quiere ir adelante en el mercado del consumo donde no tenga una preocupación real de cómo son sus productos y de cómo va a ser el fin de vida de sus productos. Clara. Bueno, a ver, yo creo que la pandemia lo que nos ha permitido también a las empresas es poder demostrar que lo que venimos diciendo que hacemos en sostenibilidad lo hacemos de verdad, ¿no? Al final, claro, cuando yo he mencionado antes, y perdonad porque me he emocionado hablando y ya he empezado a introducir el plan. Cuando yo comentaba el tema del plan de sostenibilidad, en absoluto, estupendo. Bueno, lo hacía porque los temas que ya en 2019 identificamos como de acción prioritaria están totalmente vigentes con la COVID, ¿no? O sea, que realmente en esa revisión que nosotros hemos hecho para ver si el impacto de la COVID nos obligaba a modificar alguna de las líneas de trabajo, lo que nos hemos dado cuenta es que teníamos muy bien identificado hacia dónde teníamos que ir y cómo trabajar. Yo creo que la COVID ha venido a acelerar procesos que ya estaban en marcha antes de este periodo, como es todo el tema de la digitalización, pero nosotros, por ejemplo, en Mapfre, incluso a nivel estratégico, ya estábamos transformando la compañía a nivel digital y por eso, bueno, la protección y seguridad de la que hemos y seguimos, teniendo todos los empleados de la compañía, pues tiene mucho que ver con eso que ya veníamos haciendo, ¿no? Con esa transformación. Evidentemente, el cliente es el centro de nuestra atención, pero lo estabais diciendo, los empleados somos básicos. ¿Por qué? Porque somos los que permitimos y los que hacemos la compañía, eso está claro, ¿no? Nosotros tenemos que dar un servicio y a veces en la pandemia, fijaos, solo os contextualizo, en un momento y sobre todo al principio en el que nos confinaron. Y yo recuerdo cuando me confinaron, nos confinaron más o menos la semana del 16 de marzo, ¿no? Ya a todos. Bueno, en ese momento todo mi equipo ya estaba trabajando en remoto. Cuando me confinan, yo pienso que iba a estar 15 días nada más, ¿no? No los 2 meses que al final estuvimos encerrados. Pero esa situación en la que uno está en casa protegiéndose del mundo, porque una situación compleja, imagínate que tienes un incidente en el hogar, que es lo que ha pasado. Evidentemente, claro, ha habido menos accidentes de tráfico, pero ha habido más accidentes en el hogar, que en ese momento tienes que llamar a una compañía aseguradora para que te resuelva un problema, ¿no? Solamente el pensar que alguien tenía que entrar en tu casa en ese momento era complicado. Nosotros hemos protegido a los proveedores con todos los sistemas de protección para poder
acceder a las casas de nuestros clientes y que nuestros clientes estuvieran seguros. Hemos tratado de dar el mejor servicio posible en condiciones complejas, ¿no? Y creo que esto es lo que demuestra que una empresa no solo dice que hace, sino que actúa y que responde. Es verdad que nosotros teníamos ya experiencia como Mapfre ante resolver los problemas y las situaciones en grandes catástrofes naturales, porque nosotros cubrimos grandes riesgos catastróficos, ¿no? y grandes accidentes. Y todo eso también nos ha permitido poner en marcha de una manera muy rápida procedimientos para poder dar respuesta a esta pandemia, a esta emergencia que estábamos viviendo. Por concretar, hemos estado cuidando a nuestros clientes, cuidando a nuestros proveedores. Hemos colaborado con más de 200 millones de euros para paliar un poco los efectos de la economía y del empleo. Hemos adelantado facturas a nuestros proveedores que en ese momento pues estaban en situación muy compleja, muy complicada, ¿no? Porque habían tenido casi que paralizar su actividad. Y, por supuesto, hemos contribuido con la sociedad, no solo a nivel de empleados, con todo el voluntariado que seguimos haciendo y contribuyendo, sino también, hemos puesto al servicio de la sociedad plataformas Savia, que es nuestra plataforma médica para atender, no solo a nuestros clientes, para atender consultas médicas de cualquier persona que lo necesitara en ese momento, ¿no? Y además, la fundación. Aquí hemos hablado antes de que efectivamente la sostenibilidad tiene que formar parte del negocio. Y eso es lo que hemos hecho. Y luego Fundación Mapfre también ha estado muy presente. Y hay un tema y ya termino, nosotros estamos también en Latinoamérica. Es que esta pandemia tiene diferentes velocidades, como todos sabemos, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos con el negocio en Italia y ya estábamos viendo lo que estaba pasando. Luego llegó a España y pudimos poner todos los protocolos y procedimientos en marcha y hemos también tenido que abordar todo lo que hay en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y seguimos, como decía Clara Arpa, seguimos en pandemia. Carla Coloma, Fluidra. Bueno, lo principal que estaba un poco introduciendo antes, en nuestro caso, es la innovación, ¿no? que ha surgido de una situación como esta, ¿no? Innovación a la hora de trabajar, a la hora de definir procesos, a la hora de establecer un poco jerarquías de trabajo. Antiguamente, pues, temas de la digitalización o temas como el teletrabajo, digamos que estaban todavía en una etapa un poco latente, y todo esto pues lo que nos ha hecho es acelerar muchísimo todo este tipo de metodologías de trabajo, y al final nosotros lo tomamos como algo pues innovador, ¿no? y que ha supuesto muchos beneficios para muchos de nuestros trabajadores, y al mismo tiempo no nos olvidemos de la consecuente reducción, ¿no? del impacto ambiental que todo esto supone, ¿no? A nivel de desplazamiento, sobre todo, viajes de trabajo y demás, que todo esto al final nos va a venir reflejado en nuestros resultados a finales de este año de manera positiva, ¿no? Entonces es algo que realmente pues vamos a querer poner en valor, ¿no? Para que podamos, y una vez ya hemos demostrado que esta metodología de trabajo funciona, ¿no? Y que encima tiene beneficios en todos los sentidos, poderlo ya establecer como algo bueno, pues de la cultura de la empresa, ¿no? Al final todo esto ha venido provocando este cambio cultural que esperamos que se quede, ¿vale? Nuestra idea es ya implementarlo y establecerlo, y al final yo creo que uno de los temas más relevantes ha sido la necesidad de ser una empresa más resiliente, ¿no? Nadie se esperaba un poco todo este cambio, toda esta disrupción que hemos sufrido a todos los niveles, y creo que uno de los ejercicios que hemos estado haciendo y que vamos a estar desarrollando durante el año que viene es esa gestión de los riesgos, ¿no? Que pueden llegar a afectar al negocio a lo largo de toda la cadena de valor, y cuáles son todas esas medidas y esos planes de contingencia que tienes que tener un poco preparados para evitar, ¿no? Pues todas esas consecuencias que se nos han venido derivadas, tanto en lo que decíamos a nivel de producción, a nivel de seguridad de empleados, a nivel de cadena de suministro, ¿no? Asegurar esa confianza también por parte de nuestros consumidores, ¿no? Asegurar la calidad de los puestos de trabajo al mismo tiempo que no se perjudica la calidad de nuestro servicio, ¿no? Entonces, yo creo que durante este año que viene lo que vamos a estar profundizando muchísimo es en ese mapa de riesgos, ¿no? De contemplar muy bien todos esos posibles riesgos, y que muchos de ellos se van a venir, digamos que se van a poner en valor, o sea, se van a convertir en algo mucho más importante debido a cambio climático y a la situación actual
¿no? Con todas estas consecuencias que nos han venido dando y ver cuáles son todas esas estrategias y esos planes de acción que debemos incorporar en toda la organización para evitar pues, consecuencias mayores en el corto, en el medio y en el largo plazo. No quiero extenderos demasiado, pero sí me interesa una de las cosas que habéis dicho y una de las cosas que se ha mencionado en el informe cuando se presentaban conclusiones. Se decía cooperación en lugar de competencia. Me llama la atención porque Clara decía cooperación incluso dentro de la compañía. Italia te avisa primero de, oye, lo que nos viene es esto, España se prepara ante lo que nos viene. ¿Esto es una cosa que habéis organizado? ¿Habéis organizado canales, especialmente Clara, Carla, las dos que tenéis una situación un poco más internacional? Pero te pregunto a ti también, Dolors, ¿esto es una cuestión organizada o esto es una cuestión espontánea? Quien está en Italia y dice, Dios mío, la que viene, llamo a España a reportar para que os vayáis preparando. Esto es una cuestión, insisto, que se han organizado. ¿Tenéis canales organizados para esto o es una cuestión espontánea de participación de los empleados, como estabais diciendo? Clara. Bueno, esto no es espontáneo. O sea, digo, la capacidad de actuar no puede ser espontánea, ¿no? Lo que es espontáneo es la identificación in situ de las necesidades que en ese momento se están produciendo. Pero evidentemente yo creo que cualquier empresa, antes se decía, esto es una cuestión de estrategia, esto es una cuestión de ver a corto, medio y largo plazo lo que está pasando. Nosotros, tanto en sostenibilidad como en estrategia de las compañías, estamos continuamente viendo y observando qué está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de ver que algo ya venía, de ir preparándose y analizando la situación de los países, y esto es fruto de una actuación absolutamente coordinada de toda la directiva de la compañía, de todas las áreas clave y del análisis de la situación que estaba pasando. O sea, yo creo que los canales ya existen, porque además, como comentaba, y lo digo rápidamente, es que nosotros tenemos mucha experiencia en resolver situaciones derivadas de una catástrofe natural, de un huracán, de un terremoto, o sea, de un gran accidente. Entonces, yo creo que esa facilidad que tiene Mapfre para actuar y para resolver es la misma que aplica a cualquier situación, ¿no? O sea, observa, diálogo, unidad de acción y acción. O sea, que, por supuesto, siguen. Hay un comité de crisis como en cualquier empresa, llámalo comité de crisis o grupo de trabajo, me da igual, Dolors a nivel familiar, que estás permanentemente viendo qué está cambiando en esta pandemia, qué se está necesitando y cómo se tiene que actuar, ¿no? Entonces, para nada fruto de la improvisación. Carla, le doy la palabra Yo lo de la Dolors, improvisación, Carla. o sea, y nosotros desde luego una pandemia en el cual estuviéramos, porque nosotros como Café para la Hostelería estamos en el ojo del huracán, desde luego previsto no lo teníamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y claro, tú vas reaccionando y reaccionando y reaccionando y aún hoy venía hacia aquí, iba escuchando y digo, vamos al tercer cierre de la hostelería porque parece que se vuelve a hablar. Pero bueno, nada, esto, mira, nosotros empezamos la pandemia con a lo mejor un 10% de personas preparadas para hacer teletrabajo y menos fábrica. Creo que hemos acabado todos haciéndolo. Hacemos hoy unas presentaciones buenísimas. Hemos cambiado completamente nuestro sistema de trabajar. Sí. Previsto no está, pero nos hemos adaptado pero bueno, nosotros en general lo que estamos aprovechando la pandemia en temas de sostenibilidad es para aún concentrarnos más en ver en qué productos podemos, es lo que os decía, mejorar esto, decir, no nos quedemos solo que las cápsulas sean compostables de café, que los embalajes sean compostables, que se puedan tirar al residuo y tal, sino que los sobrecitos de azúcar también lo sean, que el café sea todo orgánico, que el azúcar sea todo orgánico, que los vasos de takeaway sean compostables. Continuar y seguir en la misma línea que estábamos. Dices, bueno, nosotros tenemos la intención de ser la empresa de café que más café orgánico mueva en España y que más tenga
todo el tema de la ecología y los packagings y tal mejor, y estamos aún profundizando más en ello. Clara dice claramente todo esto previsto por adelantado. Dolors dice claramente todo esto atropellado por la realidad. Carla, desempatas. Esto es una cuestión, insisto, prevista. ¿Hay canales para esto o esto se improvisa? Yo diría que es mira, me voy a poner en el centro y voy a decir una mezcla de las dos cosas, porque al final, bueno, al ser una empresa multinacional, al final, un poco en el mismo sentido que Clara, tenemos muchísimos procesos, ¿no?, centralizados, un headquarters, ¿no?, que va recibiendo todos esos inputs, ¿no?, de esos eventos que van sucediendo a través de todos los países, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos plantas de producción en China. Entonces, esos primeros indicios, ¿no?, que fueron ocurriendo ahí y esos primeros protocolos que se fueron implementando en China, ¿no?, nos sirvieron un poco para tener esa previa experiencia, aunque muy cortita, ¿no?, para ir aprendiendo y para ir adaptando esos protocolos y ir adaptándolos al resto de países, ¿no?, donde hemos tenido actividad y donde hemos tenido que implementar todos estos protocolos, que al final han sido en todos, ¿no?, realmente. Entonces, digamos que una parte imprevista, ¿no?, pero esa parte de centralizar y tener esos procesos bien definidos nos ha ayudado, pues, a ir actuando o poder ir recibiendo inputs, ¿no?, de manera quizá un poco más escalonada. Y cuando ya el tema ha sido ya más global, pues bueno, teníamos ese primer ejercicio hecho, ¿no? Y por suerte hemos podido ir puliéndonos un poco sobre la marcha para ya pues definir protocolos, ¿no?, de actuación y de respuesta, pues más 100% eficientes a la situación. Perdona, Javier. Tenemos una espada de Damocles. Solo por puntualizar un poco, un momentillo. Claro, cuando yo decía prevista, lo digo en el mismo sentido que Carla, absolutamente, porque claro, uno no conoce luego la dimensión de la pandemia porque lo estamos viviendo día a día, pero es lo que dice Carla, ¿no?, que es la ventaja de las multinacionales bien organizadas y bien coordinadas. Digo que tenemos una espada de Damocles que verán ustedes que es muy sutil, ese cronógrafo, que esa cuenta atrás de 4:41, así que en 4:41, 4:30 os planteo la acción que os define. ¿Qué acción diríais vosotros ha sido la que define el comportamiento en esta materia, en responsabilidad social corporativa, a lo largo del COVID, antes, después, en fin, que os defina una de vuestras acciones antes de pasar al turno de preguntas que, creedme, ya empieza a haber unas cuantas? Dolors, empiezo contigo. Bueno, a ver, yo la acción es que es más o menos lo que ya había estado diciendo, ¿no? Que nosotros, la acción esta post-COVID es profundizar aún más en nuestra política de sostenibilidad, que ya os digo que está muy enfocada al producto. Evidentemente también está los empleados, también está un poco en la empresa. De alguna manera lo vive entero todo esto. O sea, no, lo que pasa que digo que seguramente la traslación afuera es más de tipo de los productos y es seguir profundizando en esto. Estamos convencidos de que el mundo cambia, ha cambiado y más está cambiando ahora, que la gente quiere producto, todo lo que se va a poner dentro del cuerpo tiene que ser orgánico o será orgánico dentro de muy pocos años y será sano. Bueno, sano ya lo es, ¿no? Pero quiero decir que tenga toda, conozcan exactamente todo cómo se ha hecho, de dónde viene, porque es esto. Y nosotros, ya os digo, nuestro camino a partir de aquí es seguir profundizando en esto. Carla. Bueno, yo diría que en nuestro caso, pues sí que se ha hecho muchísimo énfasis y sabemos que es una prioridad clara ese aumento de la resiliencia que decíamos, pero tanto de las funciones directivas como de los empleados, como de la empresa en general, ¿no? De cómo podemos asegurar que hemos aprendido un poco de toda esta situación y de cuáles son los siguientes pasos, ¿no?, que debemos ir trabajando de cara a este año que viene para reducir cualquier tipo de riesgos que nos vaya a pedir en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que una de esa prioridad, ¿no?, de aumentar la resiliencia por parte de todos los procesos, de todas las organizaciones, un poco de analizar y prever, no solo en el corto plazo, sino ya en el medio y en el largo plazo, todos esos riesgos, y también hacer un análisis de todas estas oportunidades que nos han venido dadas un poco por la situación y de ver también cómo las podemos implementar, ¿no?, para sacar algo de provecho a la situación que nos ha venido.
Ujú. Clara, una acción que os defina, algo que define vuestro comportamiento en todo esto. Bueno, yo creo que, no sé si es solo una acción, pero es seguridad y flexibilidad, ¿no? Seguridad a las personas, seguir dando esa seguridad a los empleados, a las personas, a nuestros clientes y protegerlas, que es a lo que nos dedicamos. Y, y bueno, y hacerlo con el mismo compromiso que veníamos y que seguíamos haciéndolo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a definir. Pues a las Seguir. 3 os quiero dar las gracias. Vamos a terminar incluso por adelantado porque esto os va a sorprender viniendo de un periodista, pero en lugar de las preguntas de un periodista, probablemente son más interesantes las de quien nos está viendo. Así que Carla Coloma, Fluidra, Clara Bazán, Mafre, Dolors Novell, Cafés Novell, gracias a las 3. De verdad ha sido interesantísimo escucharos. Gracias. Gracias a vosotros. Javier. Y no os relajéis porque tengo varias preguntas. Me vais a perdonar que empiece por la última de todas, porque dice Benito Fernández, literalmente, echo de menos una alusión a la ética. Estáis todos hablando del negocio, de una parte del negocio y del volumen de negocio. Nadie ha dicho qué cuestiones, qué alusiones y qué cuestiones específicas hay en torno a la ética empresarial. Y si esto ha cuestionado el que haya o no atajos. ¿Me dejáis que vuelva a la mesa de 3 y os pregunte a las 3 si os han abierto oportunidades de atajo? ¿Ha habido momentos en los que eso, la ética, ha sido necesaria o no? Si queréis empiezo yo. La ética es fundamental siempre, siempre. Esto es el ADN de una empresa. Cada empresa sabe un poquito cómo es, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y hay cosas que a veces no se hablan, pero se dan por hechas. O sea, ética y responsabilidad delante de trabajadores, delante de proveedores, delante de la ciudad. Nosotros estamos mayoritariamente en un pueblo pequeño y tienes la responsabilidad delante de ellos y además, en el caso nuestro, que es una empresa familiar, que encima lleva el apellido, digamos, de la familia, es que ya la ética es parte de ti mismo. O sea, la empresa es como si fuera, yo qué sé, mi mano, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no puedes hacer nada que yo no haría como persona. Esto no lo damos por hecho. Es verdad que ha quedado, especialmente ahora con el negocio de las farmas y con lo que viene de la comercialización de las vacunas, sobre el mundo corporativo, esa duda, la de decir, ahora que hay más demanda, Fluidra, Carla, decías tú, por ejemplo, ahora que hay más demanda, oye, no me estarán subiendo los precios, no me estarán subiendo los márgenes. Clara, en el caso de las aseguradoras, oiga, no me estarán bajando las coberturas, no me estarán bajando los servicios. ¿Se ha vivido esa tentación o eso no es ni siquiera preguntable dentro de la compañía? De las dos. Carla, Clara. Bueno, Clara, si quieres. No. Clara ha puesto una cara como de decir, de ninguna manera. No, es que fíjate, yo ni me lo he planteado porque la ética y la transparencia forma parte de los principios de actuación y además es que nosotros luego tenemos que rendir cuentas y lo llevamos haciendo siempre. Entonces, no he puesto cara de que ni se me ha pasado por la cabeza. Es decir, nosotros tenemos unos compromisos en las pólizas con los clientes y los cumplimos. Entonces, o sea, no se me pasa por la cabeza el decir, bueno, como ahora, a ver, es verdad que la situación de COVID a lo mejor ha hecho más compleja el poder atender determinadas acciones, pero es que no se nos pasa por la cabeza no tener una actuación ética. No sé. ¿Carla? Sí, lo mismo. Yo iba a decir, uno de los principales valores de Fluidra es la honestidad y la confianza hacia nuestros clientes, ¿no? Y nosotros también como empresa cotizada también tenemos un stakeholder más, ¿no? al que rendir cuentas y realmente es una actuación, digamos, que ya no se contempla, ¿no? En una empresa que ya tiene bueno, al menos en nuestro caso, ¿no? Que ni te lo planteas de poder buscar esos atajos y aprovecharte de la situación, porque es precisamente lo que intentamos luchar, ¿no? Desde los departamentos de sostenibilidad corporativa, de que todo tenga coherencia a lo largo de todas las actividades de las empresas, ¿no? De la empresa en concreto. O sea que en nuestro caso... Y vosotros creíais que las preguntas incómodas iban a venir de la prensa, ¿eh? Ya.
Tengo pregunta para Pilar en torno al estudio. Escribe Julia Vilardell, de Tenium, y dice, con este estudio, ¿habéis notado diferencias entre cómo se afronta la sostenibilidad entre España y entre LATAM, entre España y Latinoamérica? Bueno, lo primero, cuando se habla de ética, ahí es que me da totalmente, comparto además con Clara, estamos en una cátedra de ética, soy doctora en ética, la ética es verdad que no ha salido, la ética es todo lo relacionado con lo que está bien, con conceptos de lo que está bien y lo que está mal, y no ha salido explícitamente en el informe, pero es verdad, es un buen punto. La ética está en el centro de todo, la ética no es lo que está bien y lo que está mal. Ahora mismo hay una importancia sobre todo los temas éticos fundamentales, los dilemas éticos que nos plantea ahora mismo la sociedad son brutales, porque vamos a tener que tomar decisiones que son éticas. ¿A quién vacunamos primero? Esa misma decisión depende de lo que consideramos nosotros, que se considere que sea justo o injusto, con lo cual es muy buena apreciación. Pero desde luego la ética, aunque no esté explícitamente en el estudio, es la base de esa parte de sostenibilidad. Y en cuanto a la ¿Diferencias pregunta, Latinoamérica-España? Pues nosotros desde AE, desde la parte de estudios que realizamos desde el Center, llevamos muchos años haciendo estudios con Latinoamérica, y pese a lo que pueda parecer desde fuera, los resultados entre España y la mayoría de los países de Latinoamérica son tremendamente parecidos. No lo sé, todos los años presentamos un barómetro sobre cómo se gestiona el talento, y lo hacemos a nivel España y a nivel Latinoamérica. Y yo creo que hay ciertos prejuicios de decir, bueno, vamos a tener enfoques diferentes. No, es más, es que muchas de las grandes empresas en Latinoamérica nos llevan mucha ventaja en temas relacionados con sostenibilidad, en temas relacionados con talento, con lo cual no hemos apreciado realmente diferencias. Hay a lo mejor diferencias porcentuales de un 5%, pero creo que eso es lo que hemos llamado globalización desde hace mucho tiempo. Para lo bueno y para lo malo tenemos resultados similares. Hay una cuestión que planea sobre José Luis, sobre ti, Pilar, te dejo contestar, porque plantea Montserrat Sender del Hospital Vall d'Hebron. Dice, tenemos claro el papel de las empresas, dice, pero ¿cuál es el papel de las escuelas? ¿Cuál es el papel de las escuelas de negocio en esa transformación hacia un universo empresarial más sostenible, en fin, formato y en una situación como la actual? Ahí es donde formáis a los futuros directivos, ahí es donde formáis a los futuros líderes. Se les está infundiendo este espíritu, inyectando esta idea. ¿Cuál es el papel de la escuela? Pues yo simplemente le dejo a José Luis, pero en dos ejes fundamentales. O tú misma, en fin, estáis los dos como queráis. Nosotros, por ejemplo, yo llevo dirigiendo trabajos de final de máster relacionados con ODS desde hace 2 años. ¿Qué significa eso? Que para nosotros el tema de los ODS, la Agenda 2030, no es algo para poner un PDF o en bonito, es algo que aplicamos desde el primer punto con los alumnos, porque parte del cumplimiento de los ODS es que conozcamos significan los ODS, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Y claro, es que a nosotros nos afectan mucho de los ODS como institución educativa. El primero, educación de calidad, porque solamente siendo o cumpliendo el objetivo de una educación de calidad vamos a lograr otro que va a ser crítico y que ya lo han apuntado las empresas en el observatorio, que es el de trabajo decente. Con el Centro del Futuro del Trabajo del Futuro, realmente lo que apostamos es toda la educación tiene que estar dirigida hacia esa empleabilidad sostenible, porque el trabajo y el trabajo digno, las desigualdades que se producen, la parte de colaboración y crear alianzas, como es el ejemplo de este estudio, para nosotros es la base. Es un placer enorme, y lo he dicho al principio, el estar con ese 31% del planeta millennial, que son las personas que van a cambiar el mundo. Y yo
creo que no solamente se cambiará el mundo hacia la sostenibilidad por la parte de políticas y de las empresas, sino porque viene una generación que realmente cree en esos valores. Sí, yo por añadir un tema importante, una de las tendencias más claves y críticas de la gente que viene a estudiar ahora mismo es que o eso está impregnado en la cultura formativa de la institución y como escuela de negocios ha de ser así, o directamente no eres un jugador para esa persona. Por tanto, ya no es una necesidad de la institución como formación, es una necesidad de los alumnos que participan en la formación, ¿no? Ellos lo demandan. Por tanto, nosotros tenemos que ser capaces de garantizar desde nuestra posición de formadores, de investigadores, de transferidores de conocimiento, esa demanda que ellos quieren plantear en su futuro profesional. Entonces, el peso de la demanda es mucho mayor a veces que el peso de la propuesta inicial de la escuela, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tengo una pregunta, yo creo que para las tres que estáis en la mesa, porque hemos hablado mucho antes de la cuestión teórica y pregunta Javier Soriano, ¿la auténtica sostenibilidad de vuestras empresas es en realidad el beneficio? No. Estoy seguro. Veo respuestas varias. Vamos a ir por partes. Venga, Dulos. A ver, no existe la primera cosa que tiene que hacer una empresa para mí es mantenerse en el mercado. Por tanto, la única manera de mantenerse en el mercado es que todas las prácticas que haga lleven a un beneficio. Si no, no existe. Si no somos una empresa subvencionada, si no somos parte de una empresa estatal, alguna cosa o una ONG. Una empresa tiene seguramente la primera misión es la supervivencia y la supervivencia la garantiza el beneficio. Pero es completamente compatible en que además haga unas prácticas sostenibles y tenga la sostenibilidad dentro de sus valores. Nosotros esto llevamos como 20 años diciéndolo, porque al principio se decía mucho que parecía que era como, bueno, aportamos esto, yo qué sé, para hacer tal acto y tal y cual y no sé qué, pero como una cosa más así. No, lo que tenemos que hacer es buscar unos productos que además son los que la sociedad requiere, que además tengan éxito y que sean sostenibles. O sea, es todo. Clara, os voy a pedir brevedad porque tengo una última pregunta de Servimedia y yo en esto me vais a perdonar, pero defectos profesionales a los periodistas uno los tiene que cuidar. Así que, Clara. Muy bien. Rápidamente, yo creo que el dividendo económico es importante, pero ahora mismo a una empresa global y sobre todo que cotiza en bolsa como Mapfre, el dividendo social es fundamental. Es decir, dividendo económico y dividendo social. Lo decía antes Clara Arpa al principio, la sostenibilidad no se trata de dónde vas a poner tus beneficios, sino cómo generas esos ingresos. Y ahora mismo no lo puedes hacer sin tener esa visión de futuro y sin contar con tus grupos de interés. Sí, pues para no extenderme más, un poco alineado en esto, ¿no? Al final, para las empresas cotizadas, quiero decir, una cosa ya no viene sin la otra, pero sí que es verdad que una no debería existir sin la otra, ¿no? Sí que es verdad que sin beneficios, no nos olvidamos que una empresa que tiene beneficios también tiene un impacto muy positivo sobre la sociedad, sobre los puestos de trabajo y sobre la calidad, ¿no?, de todas las personas que se relacionan con ellas. Pero evidentemente pues hemos de encontrar la manera de que estos dos objetivos tengan la misma relevancia, ¿no?, al final, pero sí que es verdad que sin beneficios seguramente seguro que no podemos implementar ninguna mejora ni crear ese impacto positivo. Digo que las preguntas duras van para aquí los más veteranos en todo esto. Nuria, te voy a preguntar la última. La hace Servimedia, la hace Eva Contreras y dice, es la RSC, es la responsabilidad social corporativa, marketing para un nicho de mercado, ¿sería igual de efectivo si todas las empresas lo hiciesen o es algo que sirve exclusivamente para diferenciarse de la competencia? ¿Es parte del marketing la RSC? Pues yo diría que no, pero haría un matiz. Si entendemos el marketing como dar respuesta a lo que exige el mercado, entonces sí,
Pero eso es una gran noticia, ¿no? Que estemos ante una sociedad más exigente y que lo va a ser más después de esta pandemia. Entonces, estamos en un momento en que las empresas necesitan dar respuesta a la gente. Podemos llamar mercado, pero a la gente, a la sociedad. ¿Y las empresas son competitivas? Están siempre buscando sobrevivir y mejorar. Y por lo tanto no van a ignorar, estoy segura, esta demanda social. Esto significa que podemos estar ante una revolución bottom-up, de abajo arriba. Pero si a ese le sumamos, a ese momento, el liderazgo de empresas como las que hoy nos han acompañado y también de las escuelas de negocio, que yo creo que tienen un papel fundamental, entonces el cambio va a ser, como dice el título del congreso al que de nuevo les invito, va a ser un caso de éxito, de transformación social competitiva, compitiendo por hacerlo mejor y por impactar mejor en la sociedad. 6 segundos. Lo hemos prácticamente cuadrado. Ahora es cuando empieza la indisciplina. Me vais a perdonar que os haga una última pregunta y nos pasemos de cronómetro unos segundos solo, pero me parece que la última pregunta que nos plantean es especialmente interesante y sirve de guía para quien nos esté viendo. Cristóbal Mazarrasa nos dice: gracias por esto, estupendo. Mi pregunta en realidad es práctica. Oiga, responsable de RSC en mi empresa, quiero empezar ahora mismo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo puedo enfocarlo? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi primera dirección? En esto dejo que levantéis las manos. Están entrando ahora como 20.000 preguntas más que creo que os mandaré luego primero. Yo muy rápido. El primer paso es la escucha y la co-creación. No es hacer lo que nosotros pensamos que es mejor sin preguntar, sino hay que escuchar. Este es un proyecto de todos. Yo creo que hay una guía que es muy simple y que todos lo tenemos. Todas las empresas tienen misión, visión, valores y algunas código ético, por hablar de ética, que no. Y eso lo tienen todas, pequeñas, grandes, lo tienen. Y yo muchas veces me pregunto que para qué se tiene muchas veces, ¿no? Pues tiene que ser esa base y esa guía. Muchas veces nos ponemos a pensar dónde vamos cuando ya tenemos la guía de hacia dónde vamos. Y desde luego ahora cualquier estrategia de RSC no puede saltarse los ODS ni la Agenda 2030. Carla. Yo simplemente quería añadir que para un siguiente paso en Fluidra lo que estamos utilizando son diferentes índices, ¿no? Que lo que te determinan son cuáles son las mejores prácticas para cada una de las patas de la ESG, ¿no? Si hablamos de cambio climático, por ejemplo, hay un índice que se llama CDP, de Carbon Disclosure Project, que al final te evalúa, ¿no? Y te define cuáles son esas mejores prácticas disponibles a día de hoy para temas de gestión de cambio climático y puedes ver cómo estás tú, ¿no? En función de esas mejores prácticas, ¿no? Y eso al final lo que te da es una dirección muy ambiciosa de hacia dónde tienes que dirigir un poco tu estrategia para llegar a cumplir, ¿no? una estrategia global de cambio climático a la organización. Y hay muchos ejemplos. Clara, te voy a preguntar la última porque además hay pregunta específica para ti y te he visto levantar la mano con esta de por dónde empezar, pero pregunta Benito Fernández y dice literalmente ¿qué ayuda más? Lo que estaba comentando ahora Carla, unos rankings, una cuestión como, pues por ejemplo, el Dow Jones que tiene estos índices o la legislación o la obligación por fuera. ¿Qué es más, ejemplificante o coactivo esto? Bueno, a ver, depende del tipo de empresa que seas. Lógicamente, yo soy una empresa cotizada, además formamos parte del índice Dow Jones, Sustainability Index, que acaba de sacar los miembros este año. Claro, para mí esos son mis referentes, pero si estamos hablando de una pyme, yo no le diría vete al Dow Jones. Yo creo que le diría primero, conoce tu casa, identifica cuáles son tus fortalezas internamente, identifica cuáles son esos grandes retos sociales y económicos y ambientales que están alrededor. Quizá le diría, mírate el World Economic Forum para ver cómo se están manejando esos grandes retos, pero sobre todo yo creo que a nivel básico, a nivel de sostenibilidad, mírate la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
porque a través de esos 17 objetivos, priorizando en función de tu tamaño, tu sector, dónde te mueves y con quién te mueves, puedes decir dónde mejor contribuir. Yo creo que para una pyme, para alguien que empieza, le diría, vete a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y sobre todo, cuenta internamente con todas las áreas de la compañía. Pues Observatorio, Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica. Gracias a todos por la paciencia, disculpas a todos por los 5 minutos de indisciplina. Yo creo que dentro de lo que cabe os habéis portado razonablemente bien, podéis echar la culpa al maestro de ceremonias. Insisto, encantado de haberos escuchado, de haber aprendido. Agradecido a quienes habéis planteado todas estas preguntas y encantado de que podamos haber discutido esto durante el tiempo en que hemos podido discutir esto. Muchísimas gracias a todos, en serio, gracias por estar. Muchas gracias. Y cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós.